Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Alberto Manguel dijo lo siguiente: el lector ideal es el traductor. Es capaz de desmenuzar un texto, retirarle la piel, cortarlo hasta la médula, seguir cada arteria y cada vena y luego poner en pie a un nuevo ser viviente, así decía Manguel. Gracias a las traducciones, usted lo sabe, somos capaces de leer literatura prácticamente de todo el mundo. Suena sencillo, pero es muy importante. Sin embargo, la tarea de un traductor es ardua. Lo principal es transmitir la esencia del texto original con las palabras adecuadas y el ritmo preciso de la lengua nueva, aquella que servirá para transmitir la historia, la belleza de la poesía. Cyril Connolly dijo: traducir de una lengua a otra es el más delicado de los ejercicios intelectuales. Comparado con él, los otros acertijos del bridge al rompecabezas parecen triviales y vulgares. Tomar un fragmento en griego y traducirlo al inglés sin derramar una gota, qué agradable destreza. No todos los traductores son escritores, pero sin duda las traducciones realizadas por escritores tienen el toque indiscutible de dos autores. Hoy hablaremos de escritores traductores, de algunos de ellos solamente. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Los tiempos en los que yo aprendí a leer libros, quiero decir, allá en los años 70, las traducciones importaban muchísimo. El escritor Chesterton, traducido por Alfonso Reyes, era un autor nuevo, casi mejorado. Mire usted, fui a sacar de mis libreros esta edición de Chesterton, El candor del padre Brown, traducido por Alfonso Reyes. Si usted tomaba La Cartuja de Parma, traducida por el escritor argentino José Bianco, había llegado usted a un sueño en el cual Stendhal se oía en español como si estuviera oyéndolo en francés. Un gran libro de memorias, Las Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, traducido por Julio Cortázar, es una pieza excepcional. Así entonces, nos acostumbramos a buscar al traductor en los libros que comprábamos. Por desgracia, la editorial Anagrama en muchos sentidos destruyó esa traducción con sus versiones al vapor y vulgarmente locales. Esa es la verdad. Tanto que en la sobremesa suele decirse lo siguiente: lo leí en anagramés, en referencia a la editorial Anagrama. Nuestros grandes escritores han sido grandes traductores. Voy a referirme de momento solo a dos de ellos: Octavio Paz y José Emilio Pacheco. Jaime García Terrés les llamó baile de máscaras a las grandes traducciones y Eliseo Alberto conversación con los difuntos. Tengo aquí en mis manos la vieja edición de versiones y diversiones de Octavio Paz, imagínese usted, publicada por Joaquín Mortiz. Se puede también conseguir en las obras completas de Paz. Paz trajo de nuevo y recreó a poetas como Mallarmé, Apollinaire, Hart Crane, Elizabeth Bishop, René Char. Paz fue un traductor extraordinario. Así trajo al español a Pessoa, a poetas suecos y poetas chinos. Allá en mis tiempos, como dirían en las sobremesas, las traducciones eran casi tan importantes como los autores mismos que nosotros leíamos allá en los años 70. El escritor José Saramago dijo que los escritores hacen la literatura nacional, pero son los traductores los que hacen la literatura universal. El escritor Alfonso Reyes, usted lo sabe, dejó una imponente obra en muchísimos volúmenes que incluye poesía, ensayo, crítica, narrativa, así como un extenso catálogo de autores traducidos al español, entre los cuales se cuentan, desde luego, al inglés Chesterton, al poeta francés Mallarmé, al mítico Homero, ni más ni menos, a Robert Louis Stevenson y a Sterne. Desde los años del Ateneo de la Juventud, Reyes se entregó al arduo oficio de la traducción y de su experiencia resultó un texto que se puede encontrar en el libro La experiencia literaria, precisamente un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica y que lleva por nombre De la traducción. Se lo recomiendo. Alfonso Reyes ahonda en los dilemas del traslado literario de un lenguaje a otro. ¿Se debe ir hacia la lengua extranjera o atraer los significados hacia la lengua propia?
En este peligroso viaje sobre 2 carriles, como Reyes llama al trabajo de traducción, es necesario conocer tanto la lengua de origen como en la que resultará el texto nuevo. El escritor mexicano, autor de, entre otros grandes clásicos, Visión de Anáhuac, reflexiona sobre el distinto valor que pueden tener los conceptos para diferentes pueblos. Escuche usted al maestro Reyes. Los bantúes tienen hasta 12 géneros gramaticales en el árabe. El omnipresente camello cuenta con más de 5.700 nombres y en Eise hay 33 palabras para el verbo ir. Recordemos que en sánscrito hay 12 palabras para luz, 15 para nube, 20 para luna, 26 para hacer, 33 para matanza, 35 para fuego, 37 para sol, así como en Islandia existen 120 palabras para isla y en árabe también 500 para león y 1000 para espada. Esto lo escribió Alfonso Reyes. A propósito de lo que Reyes llama el imposible problema de la traducción, se pregunta en este ensayo, ¿quién no ha oído hablar alguna vez de las cosas que solo se pueden decir en tal o cual lengua? De la palabra portuguesa saudade, por ejemplo, que alude a la soledad, pero desde un atributo posesivo se ha gastado mucha tinta y los brasileños la han reclamado como un derecho exclusivo. El dramaturgo bilingüe Gil Vicente la traducía de la siguiente forma, escuche usted: soledad tengo de ti. Adolfo Castañón, también traductor de raza, se refería a Alfonso Reyes como traductor, filólogo, intérprete, trujamán, sabio que sabe pasear y pasar entre las lenguas con la raíz al aire. Hace poco tiempo, algunos años, la poeta Teddy López Mills compiló en un grueso libro publicado por el Fondo de Cultura Económica una casa de traducciones, desde Homero Arilgis hasta Alzondo Daquino. Más de 30 poetas mexicanos traduciendo poetas, recreando mundos, atrayendo otras palabras. Ese es un gran libro y se lo recomiendo. Un gran escritor que fue también un traductor prolífico. Aquí lo hemos mencionado en alguna otra emisión, por cierto, que hicimos sobre escritores traductores. Julio Cortázar, autor de esa hazaña de la experimentación llamada Rayuela y de varios libros de cuentos insuperables. Para Cortázar era tan importante la traducción como la propia escritura. Decía, si yo no fuera escritor, sería traductor. La primera traducción literaria de Cortázar fue Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, 1945. Y mire usted lo que tengo aquí, en Corregidor, la traducción de Julio Cortázar, con un prólogo de James Joyce. Son 2 volúmenes, no los presto, ni se consiguen. No, por ahí lo puede usted conseguir. 3 años después obtuvo el título de traductor público de inglés y francés. Hablamos de Cortázar, lo que le permitió trabajar para varios organismos como la UNESCO, la Comisión de Energía Atómica y la Cámara Argentina del Libro. Pero sin duda, los trabajos de traducción en los que se concentró con más ahínco fueron los literarios. Algunas de sus traducciones más celebradas son las obras de Edgar Allan Poe, que aquí traigo. Este es un libro reciente, publicado en Edasa. Aquí están todos los cuentos completos de Poe, traducidos por Cortázar. Y este viejo libro que tengo aquí, Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, traído al español por Julio Cortázar. Vea usted este paquete. Cortázar recomendaba, yo le aconsejaría a cualquier escritor joven que tiene dificultades de escritura, si yo fuese amigo de dar consejos, decía Cortázar, que deje de escribir un tiempo por su cuenta y que haga traducciones, que traduzca buena literatura y un día se va a dar cuenta que puede escribir con una soltura que no tenía antes. Las arduas tareas de la traducción de la obra de Edgar Allan Poe, como acabamos de decir, también las enfrentó Cortázar y resultaron precisamente en la siguiente frase del argentino. Poe se ha propuesto escribir conmigo su mejor cuento fantástico, el del escritor que no se deja traducir del todo. Hace un año, quizás 2, se publicó el libro de Aurora. ¿De quién? De Aurora Bernardes, quien fuera esposa
y compañera intelectual de Julio Cortázar. Aurora se destacó en su vida por haber sido una gran, espléndida traductora de autores como Italo Calvino, William Faulkner, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Vladimir Nabokov, Paul Bowles, tremendísima traductora. Entre otros, Aurora Bernardes murió en el 2014 a los 94 años y gracias a sus herederos se recuperaron los textos que ella escribía pero que jamás publicó en vida porque, según sus propias palabras, no podía competir, no podía hacer lo que hacían porque no podía caer en el ridículo, así decía ella. En el libro se recuperan poemas, cuentos fantásticos y de humor negro, así como notas y una entrevista en la que afirmó que su posición en la literatura es la de la lectora. La lectura es, quizá, la más grande satisfacción que me ha dado esta vida. Eso decía Aurora Bernardes. Cortázar, Bernardes, dos grandes traductores. Grandes principios, citas, pasajes. Un libro en el que se revela el entramado de la traducción y el acercamiento a otra lengua es la aproximación que José Emilio Pacheco hizo de los 4 cuartetos de T.S. Eliot. Aquí tengo este libro, ya hemos hablado de él aquí, es una coedición de Ediciones Era y el Colegio Nacional. El poema insuperable sobre el peso del tiempo, la existencia y la memoria. En este libro que ha publicado Era, Pacheco explica su razonamiento en capítulos que se corresponden con cada uno de los cuartetos. Pacheco, por ejemplo, explica por qué utilizar y por qué decidió utilizar al árbol ciprés cuando en la versión original de Eliot el árbol era al que aludía un tejo. La erudición incansable y bárbara de Pacheco resolvió de la siguiente forma. Escuche usted. El tejo, yew tree, representa la muerte. En esta versión sustituimos al tejo por el ciprés, árbol funerario por excelencia en la cultura hispánica. El tejo se vuelve impracticable en una versión española porque el término tiene una pluralidad de significados, entre otros, trozos de teja o piedra o disco de metal empleado en diversos juegos, el animal también, llamado tejón, y el ave, a la que se le denomina pinzón real. Para colmo, continúa Pacheco en su digresión sobre el término, el juego de palabras nadie con el tejo dio y yo con él te jodí. Hace desaconsejable la literalidad en este punto. Por el contrario, el ciprés es el árbol más común en los cementerios y por lo menos desde el romanticismo se asocia con el luto y la muerte. Esta versión de los 4 cuartetos de Eliot, traducida y explicada por Pacheco, también gran poeta, es una joya literaria que sin duda hace justicia a la obra maestra de T.S. Eliot, a esta que tengo aquí. Escuche usted el inicio del segundo cuarteto, East Cork, que habla de la casa donde pasó su infancia el poeta inglés. En mi principio está mi fin. Una tras otra las casas se levantan y se derrumban, se desmoronan, las amplían, las trasladan, las demuelen, las restauran. O queda en su lugar un campo raso, una fábrica o una desviación. Viejas piedras para nuevos edificios, vieja leña para nuevas hogueras, viejas hogueras para la ceniza y ceniza para la tierra, que ya es carne, pieles y heces, huesos de humanos y de animales, tallos y hojas de cereal. Las casas viven y mueren. Hay un tiempo para la construcción, un tiempo para habitar y engendrar, y un tiempo para que el viento arranque el cristal desprendido, sacuda la tarima en que trota el ratón de campo, y el tapiz en jirones donde se haya bordado un lema silencioso. De la mesa de novedades, mire usted, la editorial Vaso Roto, en coedición con la Universidad Nacional de Nuevo León y la editorial universitaria, han publicado este tomo. Elizabeth Bishop y Robert Lowell, Palabras en el aire. Es la correspondencia
entre ambos escritores, en traducciones finísimas, precisamente en esta emisión sobre escritores traductores, la que hizo Pura López Colomé de las cartas de Elizabeth Bishop y la que hizo Juan Carlos Calvillo de las cartas de Robert Lowell. Vaso roto, salió en octubre del 2019, lo traje de la Feria de Guadalajara. Se ha reeditado un pequeño libro clásico y extraordinario que circuló por allá por los años 70, a finales de los años 70. Blas Matamoro, Diccionario Privado de Jorge Luis Borges. En este libro, Blas Matamoro hizo sus subrayados, que son extraordinarias iluminaciones de Borges sobre sus libros, sobre el cine, sobre la literatura, sobre el amor. Es un libro que acaba de ser publicado por Nausiaca, colección La Rosa Profunda. Hace tiempo que Javier Cercas es uno de los escritores más importantes, no solo de España, sino, yo diría, de la lengua española. Yo tengo para mí que Anatomía de un Instante es uno de los grandes libros que se ha escrito en los últimos años y que Los Soldados de Salamina es uno de los clásicos de Javier Cercas. Aquí tenemos el Premio Planeta 2019. Escuche usted, un crimen terrible sacude la apacible comarca de la Terra Alta. Los propietarios de su mayor empresa, Gráficas Aldel, aparecen asesinados tras haber sido sometidos a atroces torturas. Se encarga del caso Melchor Marín, un joven policía y lector voraz llegado desde Barcelona. Javier Cercas, una novela policíaca. Puedo asegurarle que será una de las mejores lecturas si usted se entrega en este fin de año. De la mesa de novedades. Natalia Ginzburg es una de las escritoras italianas más importantes. Léxico familiar y todos nuestros ayeres son algunas de sus novelas más importantes en las que refleja la vida en familia, los terrores de la guerra, la naturaleza humana, la grandeza en los detalles, la belleza de lo cotidiano. Además, fue editora de la prestigiosa editorial Einaudi y traductora de Proust. Natalia dijo: aprendí entonces du côté de Jesuat, que significa traducir, ese trabajo de hormiga y de caballo que es la traducción, ese trabajo que tiene que combinar conjuntamente la minuciosidad de la hormiga y el ímpetu del caballo. Existen personas que tienen el carácter de traducir. Yo no tengo ese arte. Yo puedo traducir solo si me enamoro de lo que estoy traduciendo. De hecho, Ginzburg solamente tradujo el primer volumen de La búsqueda del tiempo perdido, que le tomó 8 años. En un breve texto que se titula ¿Cómo he traducido Proust?, confiesa que aún antes de leer a Proust, decidió que quería traducirlo a los 20 años, pues en su casa la obra y los personajes salían continuamente en las charlas familiares. Así que Ginzburg se dio a la tarea de traducir mientras leía y su esposo Leone le recomendó que aunque conociera las palabras, de todos modos buscara todas y cada una en el diccionario por si encontraba alguna acepción más adecuada. Ginzburg se volcó con pasión en la traducción. Dice: era arrastrada por un ímpetu de profunda alegría, porque había empezado a amar los laberintos de aquellas largas frases. No debía romperlas, sabía que no debía romperlas nunca. Y lo que más me impresionaba era el ritmo profundo y alegre que me hacía vibrar, así como una alegría nerviosa y convulsa que asemejaba a aquella con la que escribía mis relatos. Ginzburg, al igual que Cortázar, reconocen la importancia de la traducción en sus propias obras literarias. Así son los escritores traductores. Seguramente usted lo sabe. La Biblia, por decir así, de la interpretación, de la teoría de la traducción, es este libro. Después de Babel, del gran crítico George Steiner, en una magnífica traducción de Adolfo Castañón. Este libro de Steiner es difícil, pero iluminador, arduo y al mismo tiempo una invitación a la lectura. Les recuerdo que en este momento ustedes me traducen a mí y yo intento darles a ustedes una versión de un asunto en mi lenguaje. Entender es traducir. Octavio Paz dijo que cada texto es único y simultáneamente es la traducción de otro. Ningún texto es enteramente original porque el lenguaje mismo, en su esencia, es ya una traducción.
Primero, el mundo no verbal, y después, porque cada signo y cada frase es la traducción de otro signo y de otra frase. Así de complejo. Por ese razonamiento puede invertirse sin perder validez. Todos los textos son originales porque cada traducción es distinta. Cada traducción es, hasta cierto punto, una invención y así constituye un texto único. El primer traductor famoso fue el poeta Alexander Pope, quien con ayuda de William Broome y Elijah Fenton tradujo la Ilíada y la Odisea. Supongo que los traductores, muchos de ellos escritores, iniciaron su labor por una necesidad de compartir sus lecturas, más allá del beneficio monetario, más allá de lo que cobran. Por ejemplo, hemos hablado mucho hoy de Julio Cortázar, que tradujo todo Poe, decíamos. Se trata de una de las mejores y más completas traducciones de este autor al castellano. Claro, Cortázar pudo, hemos dicho, haber traducido a otros autores o incluso vivir de traducciones oficiales, pero él se contentó con uno de sus autores favoritos. En cambio, Jorge Luis Borges tradujo a varios autores, a todos ellos los admiraba profundamente, de modo que aprovechó su habilidad nata. La primera traducción que hizo fue a los 11 años, así como usted lo oye, y fue nada más y nada menos que una traducción del gran Oscar Wilde. Otro de los autores con los que se deleitó en la traducción fueron James Joyce, Rudyard Kipling, Herman Melville, Jack London, Frank Kafka, Jonathan Swift. Yo aquí tengo Las palmeras salvajes de William Faulkner, en una vieja edición de Sudamericana, traducida ni más ni menos que por Borges. Y me va usted a permitir que yo le lea solo 2 líneas. Sonó otro aldabonazo a la vez discreto y perentorio mientras el doctor bajaba las escaleras y el resplandor de la linterna eléctrica lo precedía en el hueco, con manchas pardas, de la escalera y en el cubo, con manchas pardas, del vestíbulo. Así empieza Faulkner, traducido por Borges. Y también este otro libro, yo lo tengo en la vieja editorial Losada, La metamorfosis de Kafka, traída al español por Borges. Hay entre nosotros otro gran traductor, Sergio Pitol. Escribió así en El arte de la fuga: traducir permite entrar de lleno en una obra, conocer su osamenta, sus sostenes, sus zonas de silencio. En el trabajo literario de Sergio Pitol hubo una relación íntima entre la traducción y su escritura personal. Como pocos autores, Pitol no se molestó en aceptar que pocas cosas alimentaran su obra como su vida de lector. Haber traducido a Henry James, a Jane Austen, a Gombrowicz, entre otros, fue para Pitol la mejor escuela del lenguaje y la escritura. Él mismo cuenta que tras leer y traducir El buen soldado de Ford Madox Ford, le sobrevino una pulsión irrefrenable por escribir novela. El trabajo de Pitol como traductor se forjó en los viajes y las estancias del autor en diferentes países. La traducción para Pitol fue también un placentero ejercicio de aprendizaje sobre otras culturas y otras formas literarias. En algunos testimonios sobre su labor como traductor, Pitol se contentaba al decir que pocas habían sido las obras que tradujo por encargo, pues la mayoría de sus traducciones publicadas fueron libros leídos por gusto y elección personal. Pitol decía además: cada traductor hace su propia versión y tiene su propio método. Traducir poesía, por ejemplo, es una de las tareas más difíciles que se pueden enfrentar. Hay que conocer perfectamente al traducido, sus creencias, su modo de vida, sus giros específicos en el idioma, hasta su carácter. Es este mi método. Traduzco no del idioma, traduzco desde el poeta. También admito, decía Pitol, que con profundo respeto por el traducido es inevitable que el resultado en español al fin y al cabo sea un poema a 4 manos escrito por mí y por el traducido. En otras palabras, este es mi Ungaretti, este es mi Montale, este es mi Quasimodo. De entre los muchos méritos que pueden reconocerse del trabajo de Sergio Pitol como traductor, uno de ellos es la divulgación de la literatura y la cultura polaca en los países de habla hispana. En esta labor, Pitol tuvo predilección por la narrativa de Witold Gombrowicz, con quien sostuvo amistad y correspondencia en la década de 1960. Por influencia o coincidencia, la literatura de Pitol y de Gombrowicz tiene puntos de encuentro en el manejo de la temporalidad, de los sucesos, en las repeticiones y la pulsión de ambos por la oblicuidad y el control del autor sobre el universo literario de una obra. Un buen ejemplo es la similitud de estilos y mezcla de géneros en los diarios de Gombrowicz y El arte de la fuga de Pitol. En 2010,
La editorial veracruzana publicó una colección de los libros traducidos por Pitol. Se pueden conseguir y van ustedes a leer a grandes autores traducidos por un gran escritor. En este catálogo del cual le hablo, de los libros que tradujo Pitol, pueden encontrarse títulos como Diario de un loco, de Luzun, Adiós a todo eso, de Robert Grace, Los papeles de Aspern, de Henry James, Salto mortal, de Luigi Malerba, entre otras obras de la literatura universal, que Pitol heredó a las letras mexicanas. Déjeme leerle un poema. El escritor, diplomático, traductor José María Pérez Gay dedicó una buena parte de su vida a traer autores alemanes a la cultura mexicana de los años 70. Les recuerdo que eran tiempos en que no había internet, eran tiempos en los cuales había que traer los libros en una maleta y traducir. Y apareció en algún momento de hace años un título al cual le puso mi hermano Al norte del futuro, Paul Celan. Traducción y prólogo que él emprendió para este breve volumen, que trae un poema que a mí me gusta mucho y que a él le gustaba también. Se llama De noche. Cuando el péndulo del amor oscila entre el siempre y el nunca jamás, tu palabra derriba las lunas del corazón y tu ojo azul borrascoso le entrega el cielo a la tierra. Desde una lejana arboleda oscurecida por el sueño, llega hasta nosotros el aliento y lo que perdimos transita inmenso como un espectro del futuro. Lo que ahora se hunde y levanta, quiere lo sepultado en la entraña. Ciego como la mirada que cambiamos, el tiempo lo besa en la boca. De Amapola y Memoria, Paul Celan, traducido por José María Pérez Gay. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio, una ventana, un escenario por el que pasan como ráfagas las frases célebres, los aforismos, las máximas. Escuche usted esta. Sin traducción, habitaríamos provincias lindantes con el silencio. George Steiner. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.